Uno, la negociación con el Fondo Monetario, que yo te diría que el que hayan sacado este documento es que están más acelerados los tiempos de lo que uno imagina. Y que esté viajando Caputo a Washington para reunirse con el fondo ahora en oportunidad de la asunción de Trump, implica que está bastante acelerada las negociaciones. Palabras incluso del equipo económico del propio presidente Milei. Si no modificás el sistema laboral, no hay reforma previsional. Condenamos a nuestros jubilados para siempre, porque la base sobre la cual se recauda es cada vez más chica o al menos se mantiene constante. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, como siempre, el fondo nos tiró una buena y una mala, como suele pasar. Bueno, es que si no, no sería el Fondo Monetario. Es muy gracioso. El viernes 11 y pico de la noche colgó un documento que analizó el directorio de casi unas 200 páginas, donde ¿sabés qué analizaba? El préstamo otorgado con Guzmán, o sea, la refinanciación que hizo Guzmán del préstamo existente. Por supuesto, no puede negar que ese préstamo no cumplió sus cometidos, fue un desastre, digamos. Pero como ellos también son corresponsables, porque eran parte, digamos, no fue solo Guzmán, sino también el fondo estuvo en esa negociación y en esos controles, trata de decir, bueno, sí, la verdad fracasó, pero el COVID, bueno, sí, claro, estuvo mal implementado, pero la sequía, como una manera de excusarlo a Guzmán y excusarse también el fondo. Claro. Claramente, ¿por qué hace este análisis? Porque este análisis es fundamental cuando vos estás negociando un nuevo acuerdo. Como el gobierno argentino y el fondo ya reconocieron públicamente que están negociando un nuevo acuerdo, tienen que evaluar y cerrar, entre comillas, el acuerdo anterior. Cerrar, quiero decir, en la evaluación. Es un requisito del fondo que además lo deben exponer ante los países miembros. Fue lo que colgaron te digo, 11 de la noche, colgaron este documento. En ese documento, obviamente analizan la economía de Javier Milei, donde claramente se cumplen todos los cometidos por los cuales se le otorgaron préstamos en su momento Macri, que luego renegocia Guzmán. Y claramente Milei cumple con casi todos los pedidos del acuerdo. Entonces, elogia todo eso, porque obviamente no puede desconocer que se han cumplido, que hay el superávit fiscal, no puede, que bajó la inflación, etcétera, etcétera, pero dice, pero, empiezan los pero. Entonces, obviamente le reclama los controles cambiarios, porque dice, van a ser necesarios para eliminar distorsiones, recuperar el acceso a los mercados de capital. Chocolate por la noticia, digamos. Obviamente el gobierno de Milei también quiere esto, o sea, no hay un gobierno que no quiera poder acceder a los mercados de capitales. Y por supuesto, acá sí me pongo un poco más seria, porque habla de un tema que es de gran discusión en el mundo económico. Y dice específicamente, estoy leyendo textual, la apreciación del tipo de cambio real como resultado de la preservación de un lento crawling peg, podrán hacer desafiante la acumulación continua de reservas. Porque ese párrafo, Liliana, lo podría haber firmado Domingo Cavallo con lo que dijo el otro día, ¿no? ¿Ese párrafo lo podría haber firmado Cavallo? Lo podría haber firmado Cavallo y hasta Juan Carlos de Pablo, claro, que viene diciendo, ojo. A ver, puertas adentro, no es que el gobierno de Milei te dice, no, está todo, no hay apreciación. Reconocen que si el dólar bajase, por ejemplo, a 700, ¿sí? Por mucho ingreso de capitales, etcétera, obviamente esto afectaría. O sea, no te lo niegan, no es que son tan obcecados de no darse cuenta, claro, que si vos apreciás mucho el peso, esto puede traer problemas en el aparato productivo. Ahora, también te dicen, en este sentido, que hay que apuntar a la competitividad
también te reconocen que es necesario bajar el peso de los impuestos, también te reconocen que quizás este año el porcentaje de impuestos que se paga va a ser difícil bajarlo, pero por eso, por ejemplo, fíjate la guerra que está llevando el ministro de Economía, Caputo, contra los gobiernos o los municipios que ponen tasas. O sea, el gobierno va a hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance, para que le bajen los costos a los empresarios. Por eso, hoy yo escribí una nota en Ámbito que están saliendo fuerte negociando una reforma laboral, que es un proyecto ya presentado en el Congreso, sobre el cual están trabajando el gobierno y los sindicatos, con toda la idea de flexibilizar en lo posible para que haya más contratación de personal y tratar de bajar los costos a como dé lugar, vale decir, en todo lo que el gobierno pueda bajar costos con regulaciones, con normativa, con burocracia, esto lo van a hacer. Bien. O sea, esto es un pero. Vos me dirás, sí, todo muy lindo, Liliana, está espectacular, pero acá hay dos condicionantes importantes. Uno es el cepo, sin duda, y el otro es qué tipo de política monetaria va a haber. Y esto claro. Es lo que... Además allí, después me quiero meter bien en el tema de la reforma laboral, que ese es un tema clave, ¿no? Pero digo, yendo al tema del cepo, está claro que el mecanismo, aún con esta exigencia del Fondo Monetario, va a ser paulatino, va a ser paso a paso, diría el gran Mostaza Merlo. Digamos, lo que hay que esperar es que ahora baje el crawling peg y que a partir de allí se empiecen a quitar algunas regulaciones, pero siempre en un proceso gradual, ¿no? Digo, el Fondo Monetario no va a ir contra eso. Si la Argentina levanta todos los controles mañana, puede terminar todo muy mal. Bueno, si uno lee este documento parecería que está planteándolo, o sea, es como que no evalúa las consecuencias. Claro. Es bastante raro porque, digamos, a ver, históricamente el Fondo Monetario siempre cuando recomienda programas o discute programas con los países, vos ves una matriz similar en todas partes, sea un país de África, un país de Asia o un país de Latinoamérica. El fondo siempre quiere que vos acumules reservas y tiene una lógica, quiere que le puedas pagar, claro, eventualmente. Sí, por cancelarlo. Supuesto. O sea, esta es la lógica del Fondo Monetario. Entonces, para el fondo siempre va a ser prioridad eso, que el país acumule reservas. Pero si eso te complica el mercado interno, bueno, no es mi problema. Mirá, yo recuerdo allá por el 2000 que funcionarios del fondo llegaron a decir a funcionarios argentinos, cuando el fondo exigía, bueno, devalúen más, etcétera. En esa época era salgan de la convertibilidad, ¿no? El reclamo en ese momento era eso, ver cómo se sale de la convertibilidad. Bueno, entonces el fondo le decía, no, yo te estoy hablando en medio de la crisis. Ok. Peor. Y me recuerdo que el fondo, uno de los funcionarios, bueno, cuando el gobierno argentino decía, pero escúchame, esto nos va a elevar la pobreza al 60, al 70, o sea, es un disparate devaluar de esta manera, el fondo decía, no es mi problema. O sea, que soy más pobre no es mi problema. O sea, esa actitud tan dura, si querés, hoy no es la misma, ¿no? El fondo también hizo un mea culpa, pero objetivamente el fondo siempre va a velar porque el país acumule reservas a como dé lugar. Ahora, el gobierno argentino quiere acumular reservas, por supuesto. O sea, no es suicida. ¿Por qué? Porque necesita tener reservas para justamente liberar el cepo. Si vos me preguntás, ¿el gobierno de Milei quiere liberar el cepo? Lo antes que pudiera, lo haría. El problema es que hoy necesita tener espaldas en el Banco Central y por eso hay dos líneas. Uno, la negociación con el Fondo Monetario, que yo te diría que el que hayan sacado este documento es que están más acelerados los tiempos de lo que uno imagina. Y que esté viajando Caputo a Washington para reunirse con el fondo ahora en oportunidad de la asunción de Trump, implica que está bastante acelerada las negociaciones, porque este documento que te estoy contando es un requisito previo para cerrar un nuevo acuerdo. Bien. O sea, no podría no estar este documento. Claro.
que son, al que tenga ganas de leerla, más de 120 páginas en inglés, hermosas, colgada en la página del fondo. Pero esto es requisito, porque si no, no pueden celebrar un nuevo acuerdo. Es casi burocrático, importante, pero bien. Burocrático. Ahora, cuando se celebre este nuevo acuerdo, digo, más allá de este documento que es casi historia, digo, yendo a lo más actual, está claro que la Argentina no va a tener una discusión sobre el tema del cumplimiento de la meta de reservas, porque allí hay una vuelta que pega el gobierno argentino que no se sabe si el fondo va a querer aceptarla. ¿A qué te referís? Perdón. No, con que el gobierno dice, bueno, yo no pude cumplir con las metas porque si contemplas el desembolso a llegar ahora en el corto plazo, en realidad el gobierno sí cumplió. Digamos, el gobierno quiere de algún modo no tener que pedir alguna suerte de waiver o perdón por no haber cumplido con esa meta de reservas, habida cuenta que las otras dos metas las sobrecumplió, digamos, obviamente lo que tiene que ver con superávit fiscal. No, en realidad el fondo, Argentina cumplió todas, menos es cierto la acumulación de reservas. Pero yo creo que estamos hablando de que este Extended Fund Facility, que es el programa que tenemos hoy, me parece que está pronto a morir y estamos hablando de uno nuevo. Bien. Con lo cual no habría problema si hay un waiver o no, porque la verdad no es relevante, porque lo que es relevante es que estaríamos a pasitos de celebrar el nuevo. Y recordemos que las propias autoridades argentinas fueron las que dijeron, si no hay plata no me interesa un acuerdo con el fondo. Y a eso Milei le puso un número. Del Banco Central. Claro, porque digo, a eso Milei le puso un número que es el número de 11.000 millones de dólares. ¿De dónde viene eso y por qué ese número tan específico? Porque es el que estima el equipo económico que necesita para prácticamente sanear el Banco Central, prácticamente quedar de manera tal para poder enfrentar eventualmente alguna corrida. Pero además ten en cuenta que hay dos caminos. Uno, el fondo, que creo que viene por las señales que te estoy contando, me parece que viene más rápido la negociación de lo que uno podría estimar. ¿Se acuerdan que yo dije, creía que los primeros días de marzo? No sé si no se adelanta esto, porque la verdad me sorprendió ese documento colgado viernes a la noche, ¿entendés? Hay negociaciones con fondos. O sea, no vaya a ser que haya dos ingresos. No está descartado esto. Por lo cual, el objetivo del gobierno y del equipo económico es, por supuesto, levantar el cepo. Por supuesto, ir hacia una unificación cambiaria. Pero todo va a depender de estas cuestiones que estamos hablando. O sea, no lo van a hacer si no hay espaldas. No quieren tener sacudones innecesarios. Vos pensás que hace un año nada más que está. O sea, bien se puede esperar 3 meses más, digamos, en última instancia. Absolutamente. Pero para salir con una economía sustentable, digamos, que con un programa, perdón, no una economía, con un programa de estabilización que tenga sustento. Está muy claro. Ahora, allí también el paso que sigue son las famosas reformas, ¿no? Las famosas reformas estructurales, algo que siempre estuvo en la agenda del Fondo Monetario con todos los gobiernos. Milei apoyó fuertemente esa idea, por lo menos en el discurso, creó un ministerio de regulación y puso en marcha una serie de regulaciones, creo más apuntadas a quitar burocracia y gasto a través de la burocracia que hacer reformas de fondo. Digamos, las reformas de fondo claramente sabemos siempre son tres, una es la impositiva, la otra es la previsional, qué hacer con el sistema jubilatorio argentino, que sabemos es inviable tal como está planteado, y la tercera desde luego es la reforma laboral, la que recién comentabas, que haya una negociación de una modificación de la legislación laboral entre el gobierno y los sindicatos.
Eso me atrevería a decir, no sé si coincidís, pero que es el primer paso en firme, real, concreto y sustancioso en cuanto a que el gobierno de Milei va a hacer una reforma de fondo, digamos, que se negocie una nueva legislación laboral con los sindicatos. Mira, bastante callado. Vos viste cómo son los gremios. Cuando están avanzando, si querés, en línea con el espíritu del gobierno de turno, por decirlo de alguna manera, viste que están callados. Bueno, realmente me sorprendí en el trajín de buscar información que realmente ya están trabajando los sindicatos en base a un proyecto que fue presentado en su momento, por el cual básicamente lo que busca es incorporar, flexibilizar toda la nueva incorporación. ¿Por qué? Porque no se puede reformar el sistema previsional si vos no ampliás la base de contratación. Hoy, hagas lo que hagas, si no atacamos seriamente el empleo en negro, no hay sistema previsional que resista. Y entonces, estas son palabras incluso del equipo económico del propio presidente Milei. Si no modificás el sistema laboral, no hay reforma previsional. Condenamos a nuestros jubilados para siempre, porque la base sobre la cual se recauda es cada vez más chica o al menos se mantiene constante. Entonces, están hablando con los gremialistas y los gremialistas callados están de acuerdo. Hay que hacer algo porque así el sistema no resiste. Y vienen trabajando con la idea de ver si en el primer semestre se logra esto. Porque si no, no va a haber una presentación de una reforma previsional, porque una está enganchada con la otra. Bien, buen punto. Y además también digo, me imagino obligará al gobierno a tomar alguna postura diferente en el Congreso, ¿no? En lugar de estar siempre con tanto tironeo y tanta pelea, digo, una reforma de este tipo, si no es con votos peronistas, no se va a conseguir. Si no es con votos peronistas y si no es con votos del PRO. Claro, o sea, pero uno supone que los del PRO son más accesibles, pero digo, nada menos que una reforma laboral con los gremios metidos adentro de la negociación, sin los votos de Unión por la Patria, va a ser muy complejo. Yo creo que los gremialistas, mira, resulta interesante, los gremialistas están aceptando ajustar más a la baja, o sea, con inflación futura y no pasada, sus paritarias. Y están aceptando discutir convenios por empresa. Los sindicatos estoy hablando. Sí. Los gremios grandes. ¿Por qué? Porque primero, como son todos viejos, como hace 50.000 años que están al frente de los sindicatos, se acuerdan de la época de la convertibilidad, donde el incremento por inflación, es más, en la época de la convertibilidad hubo deflación, o sea, si vos ajustabas por inflación no había ajuste a los salarios. En esa época, ¿te acordás que estaba el tema de los tickets canasta, que te daban un auto? Bueno, vamos a volver a esa etapa y los gremialistas se acuerdan. Y entonces están de acuerdo que haya negociaciones por empresas, porque hay empresas que podrán dar más beneficios, pero hay empresas pequeñas o que no van a poder hacerlo. Entonces comprenden que son tiempos distintos ahora y que las negociaciones deben darse de otra manera. Y que ese salario para toda una actividad, digamos que el mismo salario para toda una actividad ya también quedó anacrónico, ¿no? Es una forma de negociar anacrónica. Hay ejemplos de esta flexibilización, se ha dado, por ejemplo, con el tema de Vaca Muerta, que se sabe que si no se quebraban algunas normas sindicales que parecían talladas en piedra, hoy Vaca Muerta no existiría tal como está. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, el famoso marco de Toyota dentro de la industria automotriz, donde se sentó a negociar con el sindicato, a decir, bueno, ¿quieren ganar más plata? Bueno, vamos a tener que cambiar algunas cosas para ser más productivos. Bueno, este escenario lo vas a empezar a ver en otros gremios también. Bien. Pues, o sea, por ejemplo, fíjate que fracasó la negociación con los gastronómicos, porque los gastronómicos fueron con un pedido del 16% y el propio ministerio le dijo, escúchame, después no me vengas a llorar cuando te cierren todos los bolichitos, porque hay bolichitos que no pueden pagar eso. Entonces, esto es lo que hay sindicalistas que lo comprenden,
que están entendiendo que con baja inflación la negociación es diferente. Con alta inflación, bueno, es fácil, te sentás, bueno, Claro. me das tanto. Pero ahora empieza el trabajo donde cada sindicalista se va a tener que lucir. O sea, va a tener que mostrar la capacidad que tiene para defender los derechos o mejorar las condiciones de sus trabajadores. Por eso, algunos están entendiendo, sí, tenés razón, los gremios van a aceptar, algunos, no todos, discutir convenios por empresa. Ojo, esto no significa que el gremio, pongo un nombre, metalúrgico, no es que el que se sienta en la mesa. Se sigue sentando el gremio metalúrgico, pero acompañado de la empresa X que llegó a un acuerdo, porque quizás daba confusión de que lo que se hace solo negocia el delegado de la empresa X con el sector empresario. No, siempre está el gremio representado. Pero en el marco de otra clase de negociación. Bueno, Liliana, me decías que ahora Caputo viaja junto a Milei para la asunción de Donald Trump y ahí, por supuesto, se va a dar una negociación con el Fondo Monetario, va a haber vínculos con el Fondo Monetario. ¿Sabés si antes de irse Milei le va a avisar a Victoria Villarroel que se va de viaje? ¿Le va a mandar algún WhatsApp, algo para que no tengamos problemas de nuevo? Si no se enteró Victoria Villarroel, el presidente de la Asunción, no lee diario, no ve noticias. Bueno. Que mire Canal E, acá se lo contamos. Exactamente. El presidente viaja el viernes 17. Ahí está. Que mire Canal E, que ya le avisamos que viaja. Bien, ahí está. Por eso digo que no haya lío, vienen las extraordinarias, por ahí la vicepresidenta no se entera, dice que el presidente no le avisó, etcétera. Liliana, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes.